Yo quisiera aprovechar también de preguntarle, ya que usted preside esta comisión del diálogo, si a la luz de lo que usted acaba de señalar y también tomando un poco parte de su entrevista con la agencia AP, donde señalaba que usted prefería ver si podía promover un diálogo con el líder opositor Juan Guaidó, si esto sigue en pie, si este diálogo que usted señaló a la agencia AP continúa en pie con Guaidó. Y la otra, aprovechando también que se habló del tema de las vacunas y teniendo en cuenta la relación que usted tiene con el tema, quisiera preguntarle también su opinión con respecto a dos noticias que surgieron esta semana. La primera, que se conoció que Venezuela no entró en el mecanismo COVAX debido a la deuda de 11 millones que se mantiene con la OPS, y también una noticia que salió por parte de la agencia Bloomberg, que señalaba que Venezuela no había ejecutado sino el 1% de 340.000 pruebas de antígeno que había donado la OPS. Y una última pregunta, si desde esta instancia parlamentaria se va a hacer algún tipo de, o se va a entablar algún tipo de acuerdo para que a Venezuela lleguen, además de la Sputnik y de la vacuna cubana, lleguen vacunas como Pfizer o AstraZeneca. Gracias. Sí, bueno. Comienzo con su última pregunta con respecto a las vacunas. Nosotros estamos en el proceso ya de adquisición, ya se apartaron 10 millones de vacunas de la Sputnik V, que es una de las vacunas más seguras que hasta ahora se han desarrollado. Son vacunas que trabaja con vectores, en este caso adenovirus, que tienen una amplia utilización por más de 50 años en el planeta, de manera que no caben sorpresas en cuanto a la administración. Ha cumplido con todos los requisitos de investigación que hasta ahora se han hecho. De hecho, parte de la investigación en fase 3 se está desarrollando en estos momentos en Venezuela, de allí la inmensa seguridad que le damos, pero estamos hablando con todos los proveedores para la adquisición de suficiente número de vacunas. Yo leí esa nota de Bloomberg, claro que es completamente falso, y claro que basta con ver lo que hace Venezuela. Por ejemplo, bastaría con ver, aquí me meto en una página que yo consulto diariamente que se llama World of Meter, bastaría con ver, por ejemplo, el número de casos que tiene Colombia respecto al número de casos que tiene Venezuela. Bastaría con ver la mortalidad, la letalidad del virus COVID-19 en Colombia respecto a la mortalidad que tiene Venezuela. Fíjense que Colombia es el número 11 del mundo, casi 2 millones de casos, es decir, 20 veces más casos que los que tiene Venezuela. Además de eso, no es cierto que nosotros hemos incumplido el convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros mantenemos una relación estrecha entre la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. E incluso le invito a que certifique que todas esas pruebas de antígeno ya fueron distribuidas en todos los hospitales Centinela y en todos los CDI donde se atienden pacientes por COVID. Y no solamente tenemos esas pruebas de antígeno, también tenemos PCR suficiente para atender a toda la población, gratuita, completamente gratuito, y también tenemos pruebas rápidas para hacer el trabajo de campo, para ir casa por casa, para ir a calle por calle, barrio por barrio. Esa es la diferencia por la cual Colombia tiene 20 veces más casos que Venezuela, y por eso Colombia es una crisis de catastróficas magnitudes, con una situación realmente grave en algunas zonas de la República de Colombia, o el caso que tiene Brasil, por ejemplo, que Venezuela, en una muestra de solidaridad a un gobierno que solamente le desea el mal a la República Bolivariana de Venezuela, como es el gobierno de Jair Bolsonaro, pues en una muestra de solidaridad donó el oxígeno que se había agotado en la población de Manaus y que era absolutamente indispensable para el uso para atender a pacientes con COVID. Así que ustedes pueden, digamos, tratar de montar fake sobre algunos otros temas, pero sobre el COVID me parece un poquito indecoroso, porque basta con ver los números, basta con ver lo que el pueblo de Venezuela ha hecho, basta con ver lo que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho, como para que algunos de los medios de comunicación y de los gobiernos de otros países se callen un poco la boca, porque si algo ha demostrado Venezuela es la lucha exitosa contra el COVID-19. Y si algo ha demostrado el gobierno de Iván Duque es que es un desastre manejando el COVID, un desastre, es una barbaridad.
Si algo ha demostrado Jair Bolsonaro es que es un desastre manejando el COVID. Y si algo demostró el dueño de estos dos, de Duque y de Bolsonaro, si algo demostró el dueño de estos dos, que se llama Donald Trump, es que manejó de manera desastrosa la pandemia por COVID en los Estados Unidos de Norteamérica, que ya tiene más muertos que todos los fallecidos que ha tenido el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica en todas las guerras en las que ha participado. Le digo más, de las primeras acciones que tomó el presidente Joe Biden llegando a la Casa Blanca fue revertir todas las decisiones locas, psicóticas que Donald Trump perpetró respecto al manejo de la pandemia. Vayan y pregunten a este señor Fauci, creo que es que se llama, de todo lo que sufrió en el manejo que hizo Donald Trump de la pandemia por COVID. Entonces, yo leí esa nota de Bloomberg. ¿Usted sabe cuál es el objetivo de esa nota de Bloomberg? Tratar de lavarle la cara a Guaidó porque se negó a que unos recursos que le pertenecen a Venezuela fueran utilizados para comprar la vacuna. Entonces buscaron eso que usted está preguntando como excusa. Una excusa completamente falsa. Porque si usted quiere, le invito a que le pregunte al delegado de la OPS en Venezuela qué opina del manejo que ha hecho Venezuela de la pandemia por COVID. O que le pregunte a los representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo qué opinan del manejo que ha hecho Venezuela de la pandemia por COVID. O que pregunte o que lea el boletín de la Organización Mundial de la Salud que se publica semanalmente acerca de cómo Venezuela ha manejado la pandemia por COVID. Por Hispan TV, Marcos Salgado. Adelante. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está, Marco? Bien. Usted nos ¿Qué ha le pareció aquí, toda esta barbarie? justamente, tratando de resumir, uno piensa básicamente en millones y millones y millones de dólares. Usted lo describió hoy en otras oportunidades. En ese contexto, entonces, ¿cómo avanzan las investigaciones y las investigaciones que viene haciendo la Asamblea Nacional? ¿Incluyen estos hechos a los que usted se refiere? Y si es así, le traslado quizás una pregunta que mucha gente se hace en la calle. ¿Por qué el exdiputado Guaidó no ha enfrentado todavía directamente la justicia venezolana? Yo sé que no es un tema suyo la justicia, pero digo, en términos políticos, ¿se puede esperar una mayor presión en ese sentido luego de todas estas revelaciones? Gracias. Son dos preguntas las que usted hace. En efecto, se incluyen de manera principalísima en este trabajo que viene haciendo, ya se instaló la comisión, ya hizo un cronograma de trabajo, se incluyen todos estos hechos lesivos contra la República Bolivariana de Venezuela. Yo los invito a que vayan a la sede de la presidencia del Parlamento Nacional, los invito a que vayan al jardín de infancia de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional para que vean el nivel de devastación en que dejaron eso. Y eso es las hijas y los hijos de las trabajadoras y trabajadores de aquí de la Asamblea Nacional. Y de allí, que podría considerarse algo menor, que no lo es, niñas y niños, cocina desmantelada, maltrato, suciedad. De allí a estos robos gigantescos que ascienden a la cantidad de 33.000 millones de dólares. No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López. ¿Cuánta plata de esa? ¿De dónde saca esos 12.000 dólares para pagar mensualmente su residencia en el barrio más caro de Madrid? ¿De dónde saca? Y ahora tiene una lavadora, tremenda lavadora, entonces salen las páginas sociales de los periódicos españoles, el fitness, el gimnasio de la esposa de Leopoldo López, una lavadora es lo que es eso, tremenda lavadora, lavado y secado. Tienen que investigar, entiendo yo que tienen que investigar. Nosotros les vamos a solicitar en ese sentido de colaboración. El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo,
también les vamos a mandar una comunicación señalando que los 1.200 millones de dólares que dice Mike Pompeo que le entregó para ayuda humanitaria a Venezuela no ha ingresado ni un solo centavo de esos 1.200 millones de dólares. No se engañen, pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, ni un centavo, ni un tapaboca, ni una ampolla de Remdesivir ha entrado a Venezuela proveniente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo robaron. Si es verdad lo que dice Mike Pompeo, que entregó 1.200 millones, se lo robaron, señor Pompeo. Se lo robaron, señor Abrams. Porque ni siquiera los 20 millones de dólares para comprar insumos, que eso es algo así como que el gasto mensual de Remdesivir en Venezuela, ni siquiera los 20 millones de dólares que se habían acordado a través del mecanismo de Organización Panamericana de la Salud y Naciones Unidas, ingresaron ni siquiera un centavo. Si dieron esa plata, esos 20 millones, quien se los robó es Miguel Pizarro. Regístrenle los bolsillos a Miguel Pizarro, porque aquí no llegó ni un centavo. Si dieron 1.200 millones de dólares, se lo robó Juan Guaidó. Regístrenle los bolsillos a Juan Guaidó y a Leopoldo López y a Carlos Vecchio, porque aquí no entró ni un centavo. Para que sepan que eso es así. No tengan ninguna duda de eso. En cuanto a que si Juan Guaidó y estos señores no van a enfrentar la justicia, no, creo que hay un error en su pregunta. Si están enfrentando la justicia, Juan Guaidó tiene una causa abierta, varias causas abiertas por la Fiscalía General de la República, hay varios tribunales de la República que ya han asumido esas causas, y todos estos ladrones, el Hernández, el Troponi, pues tienen ya acciones judiciales que tomó el Poder Judicial de Venezuela. Es decir, que sí hay causas, no solamente hay causas abiertas, sino acciones ya tomadas en contra de estos ladrones. Nosotros hemos insistido, y lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Maduro en su propuesta ante las elecciones parlamentarias, lo hemos dicho desde el mismo momento en que asumimos nuestra responsabilidad aquí, es que estábamos promoviendo un diálogo sin exclusiones, que todas y todos pudieran sentirse reflejados en ese proceso de diálogo. También dijimos un diálogo sin amnesia. No puede haber un diálogo donde uno se olvide o se haga el loco con todos estos hechos gravísimos que se están perpetrando. No solamente son delitos no solamente nacionales, son delitos transnacionales. Son delitos que incluyen al gobierno de Paraguay, son delitos que incluyen al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, porque algún contribuyente norteamericano puede preguntarse, bueno, ¿y esos 1.200 millones de dólares dónde están? Con la situación que tenemos en los Estados Unidos para atender el COVID-19, ¿en qué se gastaron los 1.200 millones de dólares para supuesta ayuda humanitaria de Venezuela? ¿Qué tiene que decir el gobierno de Colombia acerca de esa supuesta ayuda humanitaria? ¿Será que entre los cómplices de la apropiación está también el gobierno de Colombia? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en este asunto de Petroparaguay está metido el presidente de Paraguay. Eso sí estamos seguros. Tenemos suficientes indicios que lo apuntan. Así que es un diálogo con todos, pero sin amnesia. Y es un diálogo donde quien se excluya, que se autoexcluya. Que se autoexcluya por sus acciones o por su absoluto desprecio a un diálogo entre factores políticos, sociales, económicos de Venezuela. Por ejemplo, usted sabe que hubiera sido una gran avance en materia de diálogo, que se hubiera atendido el llamado que hizo el presidente Maduro al comienzo de la pandemia, para que entre todas y todos atendiéramos la pandemia por COVID-19. ¿Cuál fue la respuesta de Guaidó? No quiso. Y ahora, cuando Venezuela envía una carta al Banco de Inglaterra y le dice, por favor, de los dineros míos que tienes ahí, que no te pertenecen, que te estás apropiando indebidamente, por favor, al menos permite que se compren las vacunas para COVID-19. ¿Y qué hizo Guaidó? Mandó una carta. Qué bárbaro, ¿no? Una carta diciendo, no, para vacunas no. Qué bárbaro, ¿no? Gracias.